El gran Vicente Vallés ha expuesto a la tipeja vicepresidenta primera del gobierno Sánchez y responsable de Hacienda que la lío parda el fin de semana en un doble mitin del PSOE en Jaén y en Málaga. La primera andanada la lanzó con el tema de la absolución de Dani Alves de haber cometido un delito de abusos sexuales. La ministra, lejos de respetar la presunción de inocencia, cargó contra las 3 magistradas y el juez que decidieron, en base a los hechos, exonerar al exfutbolista del FC Barcelona de las acusaciones que se habían vertido contra él. Es la vicepresidenta primera del Gobierno, es ministra de Hacienda, es vicesecretaria general del PSOE y es secretaria general del PSOE de Andalucía, todo eso a la vez. María Jesús Montero se ha puesto como objetivo recuperar para el PSOE la Junta de Andalucía, ahora controlada por el PP con mayoría absoluta, y en esa tarea la vicepresidenta acude a su tierra cada fin de semana y da varios mítines. En uno de ellos, Montero ha cuestionado el derecho a la presunción de inocencia. ¡Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves! ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes! De aquí tenemos que salir más fuertes, más convencidos, más fortalecidos, sobre todo en nosotras, las mujeres. Os quería decir también qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que después de todo lo que nosotras hemos recorrido para luchar contra la violencia de género, que es la expresión máxima de lo que significa la falta de igualdad entre hombres y mujeres, qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones. Sentada haya pronunciado una frase como la que acaban de escuchar, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental protegido por la Constitución. Lo hace en el título primero, que es el de los derechos y deberes fundamentales. En el artículo 24.2 se dice que todos tienen derecho, entre otras muchas cosas, a la presunción de inocencia. Es el principio por el cual hay que demostrar la culpabilidad del acusado, y el acusado no tiene que demostrar su inocencia. El ataque de la vicepresidenta primera del Gobierno a este precepto tan importante en una democracia ha hecho que asociaciones de jueces y fiscales de todas las tendencias políticas se hayan unido en un mismo criterio. Las declaraciones de la vicepresidenta Montero son inasumibles. Por eso hacemos una llamada a la responsabilidad de toda la clase política para que defienda los valores constitucionales. Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno han sido muy desafortunadas. Se puede discrepar legítimamente de una sentencia sin cuestionar ese principio esencial. Han pasado 48 horas desde que María Jesús Montero puso en tela de juicio la presunción de inocencia en España. Y a esta hora de la noche, la vicepresidenta segunda del Gobierno no ha rectificado. Antes, al contrario, como en aquella expresión del castellano antiguo, sostenella y no enmendalla. Montero. Óscar Puente, miembro del Gobierno por el PSOE, dejó una vez más en evidencia la profunda desconexión que algunos políticos tienen con la realidad de los votantes y la falta de autocrítica dentro de su propio partido. En su intervención en Conspiranoicos de La Sexta, al referirse a los votantes de Alvise Pérez, no solo descalificó a más de 800,000 personas con el término gentuza, sino que además mostró una arrogancia política que roza la falta de respeto. La manera en la que Puente trató a aquellos que votan libremente, eligiendo a un personaje tan controvertido como Alvise, refleja una visión elitista y despectiva del proceso democrático. Lo que resulta aún más llamativo es que, mientras Puente no dudó en descalificar a los votantes de Alvise, su propio partido está sumido en una espiral de escándalos de corrupción que nunca parecen tener fin. El PSOE, del cual Puente forma parte, ha estado involucrado en diversos casos de corrupción durante los últimos años, desde el caso de los ERE en Andalucía hasta el caso de los sobresueldos en diversas comunidades autónomas. A pesar de todo esto, Puente se permite criticar a los votantes de Alvise, a quienes tacha de gentuza, cuando su propio partido sigue con un historial manchado de corrupción. Y cuando luego ha visto que saca 800.000 votos y que acaba en el Europarlamento... Bueno, yo aquí discrepo de Antonio Maestre, que está en esta mesa, ¿no? Antonio Maestre ha dado explicaciones muy benevolentes de la gente que vota a este señor, ¿no? Que vota engañada o no sé qué. Yo no tengo esa opinión. ¿Qué opina usted? No, yo creo que les representa seguramente de manera muy digna. Es decir, que esa gente está perfectamente representada en este señor. Es que en nuestra sociedad no todos somos santos, no todos somos inmaculados. Hay gentuza en nuestra sociedad y han elegido a este personaje. ¿Hay 800.000 personas que son gentuza en España? Hay seguramente más. Hombre, si solo hubiera 800.000, esto sería el paraíso. La contradicción es palpable. Puente, en lugar de reconocer que su propio partido ha fallado en mantener una línea ética clara, se dedica a señalar a los votantes de otros con una actitud despectiva. Es un reflejo de la hipocresía política que caracteriza a ciertos sectores de la política española,
donde se culpa a los votantes de las opciones políticas menos tradicionales de ser responsables de los males del país, mientras que se obvian las responsabilidades propias. No se trata de que Alvise Pérez sea un político modelo, ni mucho menos. De hecho, su figura ha sido objeto de críticas por sus planteamientos populistas y sus métodos cuestionables. Pero lo que Puente hace al descalificar a quienes eligen a Alvise como gentuza es un claro ejemplo de elitismo político. Está mostrando desprecio hacia el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus representantes, sin considerar que, si hay algo que debe cuestionarse, es la clase política que, como Puente, no tiene capacidad para ofrecer soluciones reales y termina señalando a quienes no piensan como él. Puente, con sus comentarios sobre los votantes de Alvise, no solo pone en evidencia su falta de empatía y su actitud paternalista hacia la ciudadanía, sino que también olvida que su propio partido sigue enfrentando graves acusaciones de corrupción. Antes de lanzar ataques a los demás, quizás debería hacer un ejercicio de autocrítica y reflexionar sobre el legado de corrupción que arrastra el PSOE. Solo entonces podría entender que el verdadero problema no son los votantes de Alvise, sino la falta de confianza que ha generado la clase política en su conjunto, incluyéndolo a él mismo. El gran Vito Quiles se enfrentó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los políticos más controvertidos de España. Con firmeza, le preguntó por qué había creado un lobby con un empresario asiático, perseguido por el CNI. La tensión se palpaba en el aire mientras Quiles desafiaba la relación entre Zapatero y este misterioso empresario. Zapatero, en lugar de dar una respuesta clara, soltó una risa condescendiente, buscando restar importancia a la pregunta. Rodeado de su seguridad, no mostró señales de incomodidad, pero su actitud era defensiva, como si intentara desviar la atención. Vito Quiles no se detuvo. Continuó cuestionando la relación de Zapatero con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Sí, pero ¿por qué creó un lobby con un empresario perseguido por el CNI? Es que es una noticia de actualidad, señor expresidente. Es que hemos conocido que creó un lobby con un empresario asiático. No vamos a perseguir. Que se ha perseguido por el CNI. Lo desmiente simplemente, señor Zapatero. Porque obedece usted los intereses de Venezuela. Condenado todavía a la represión en Venezuela. A los opositores. He trabajado por mucha gente allí. ¿Sí? Por favor. No, si me está contestando. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias. Le recordó cómo sus hijos tenían empresas en Venezuela, mientras el país atravesaba una crisis devastadora. Las acusaciones eran directas y pesadas, pero Zapatero solo respondió con una sonrisa burlona, minimizando las palabras de Quiles. La seguridad de Zapatero comenzó a acercarse, imponiendo una barrera entre él y Vito. Mientras tanto, Zapatero seguía riendo de manera nerviosa, sin dar respuestas claras a las preguntas incómodas. Parecía más preocupado por proteger su imagen que por justificar sus acciones. A pesar de las evasivas de Zapatero, Vito Quiles se mantuvo firme, dejando claro que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Zapatero, incómodo, trató de ocultar sus nervios con una risa forzada, mientras la pregunta sobre sus relaciones oscilaba en el aire, sin ser respondida. Al final, el enfrentamiento dejó en el aire más dudas que certezas, dejando claro que la figura de Zapatero, con sus controversiales relaciones, seguiría siendo un misterio por resolver. Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al previsible atropello constitucional del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar otro año más los presupuestos generales del Estado. La excusa esgrimida de Moncloa es que como las cuentas no serían aprobadas, no hay necesidad de discutir las cuentas en la Cámara Baja. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha empleado metáforas futbolísticas para retratar el nuevo cambio de opinión del líder del PSOE. Sánchez dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar las cuentas porque sabe que perderían los penaltis y prefiere ir de prórroga a prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas en la historia. Dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar sus cuentas porque sabe que perdería en los penaltis y prefiere ir de prórroga en prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas de la historia. Ya son 3 frentes los que hay abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento de gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. El artículo 134.3 de la Constitución dice: los presupuestos deberán presentarse ante el Congreso 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Teniendo en cuenta que los presupuestos se confeccionaron en 2022, estas cuentas ya no sirven.